Estas no son caras de desvelo ni voz de que no dormí, sino de emoción porque acaba de terminar la ronda 1 del draft de la NFL. Bueno, la realidad es que es un poco de ambas cosas. Estoy muy contento de haber regresado ya a trabajar y el draft marca ese punto de inicio de las temporadas de Fantasy Football. Además, regresó NFL Live en ESPN. Ahí estuve el día de ayer jueves. También estuve en un podcast de ESPN y después estuve grabando videos cortos reaccionando a cada pick importante de Fantasy. Esos videos los pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Twitter, en @mgutierrezNFL. Y en este episodio vamos a desarrollar un poco más esas reacciones iniciales. ¿Qué esperamos de cada pick relevante para Fantasy Football de cara al 2026? Hay mucho de qué hablar, así que vamos a comenzar. Yo soy Mauricio Gutiérrez y este es el Estadio Fantasy Podcast. Vamos de lleno con la información, con el análisis, con la emoción, aunque no sé si debamos de estar tan emocionados. A ver, es una generación de talento importante, sobre todo en la posición de receptor, también por ahí en la de tight end con un par de prospectos que pueden generar producción de inmediata. Y vamos a ver al final qué sucede con los corredores. El día de ayer, jueves, 2 running backs son elegidos en la primera ronda. Vamos a hablar también de eso. Primero, vamos a ir pick por pick, como sucedió en el draft, analizando cada uno de los nuevos destinos para los principales novatos. Hablemos rápidamente de Fernando Mendoza. Fernando Mendoza no tiene mayor relevancia fantasy como quarterback porque no lo perfilo como un top 12 de inmediato en el 2026. Creo que Fernando Mendoza va a andar en el rango de quarterback 20, quarterback 22, si bien le va, porque no tiene movilidad. Mendoza va a necesitar de temporadas de producción enormes para poder rendir en fantasy. Obviamente le viene bien a Brock Bowers la llegada de Mendoza, también le va a favorecer a Ashton Jeanty, pero hasta ahí. Ese es el análisis fantasy con el pick número 1. Donde las cosas sí se pusieron realmente interesantes fue con los Cardinals y el pick 3. En esas reacciones iniciales manifesté que los Cardinals habían cometido un error y mantengo lo dicho. Los Cardinals no son un equipo que estén a un corredor de ser realmente relevantes en la NFL, ni siquiera dentro de su división. Los Cardinals necesitaban un jugador de este estilo, sí, todo mundo lo necesita. Jeremiah Love tiene talento al por mayor, pero no es una posición premium en la NFL. Y sé que probablemente más tarde en el draft no iban a poder encontrar a un running back con las características. Hablo de características, del talento no hay manera, pero con las características de Jeremiah Love. Un corredor que puede ser todoterreno, que puede ser utilizado por la vía terrestre, por la vía aérea, y nadie, absolutamente nadie, ya hablando un poco más de fantasy fútbol, emplea un pick top 3 sin esperar que sea su caballo de batalla. Porque si los Cardinals hacen o forzan un comité con Jeremiah Love, entonces estarían cometiendo un error aún peor del que ya cometieron al elegir a Love en el pick 3. Así que perfilo que Love vaya a ser el caballo de batalla de inmediato. Tyler Algier me parece que perfila para ser el suplente ahí en un rol similar, quizá en el mejor de los casos para él, un rol similar al que tenía con Villan Robinson en los Falcons. Muy probablemente James Conner salga en trade o sea cortado.
El capital del draft es muy importante. Lo que inviertes por un jugador en una posición no premium, insisto, en la NFL, dice mucho del plan que tienes para ese jugador. En los últimos 10 años, solo 3 running backs han sido elegidos en el top 5. Ezekiel Elliott en el pick 4 en el 2016, Leonard Fournette también en el pick 4, pero en 2017, y Saquon Barkley en el pick 2 en 2018. Los 3 corredores que acabo de mencionar tuvieron al menos 300 toques en su primera temporada. El volumen debe estar garantizado. Y si queremos aumentar un poco más la muestra, porque 3 corredores realmente nos dice mucho, pero es una muestra al final muy concreta, muy corta. En los últimos 10 años, 14 running backs han sido elegidos en la ronda 1 del draft de la NFL. No son muchos, pero tenemos una muestra un poco más amplia. 11 de esos 14 terminaron teniendo al menos 215 toques en su primer año en la liga. Así que el volumen debe estar garantizado. Y si a esto lo ponemos del lado del talento que tiene Jeremiah Love, pues esto debería gritar producción al por mayor. Y deberíamos de estar echando la casa por la ventana por Jeremiah Love, así como lo hicimos con Villan Robinson en su momento. Y sí, probablemente sí, pero ¿qué es echar la casa por la ventana? ¿Estamos esperando que Jeremiah Love sea un corredor top 5 de inmediato en fantasy fútbol? La realidad es que no, porque no es el destino ideal. No era un destino en el que Jeremiah Love podría maximizar su talento y darnos producción élite. La ofensiva de los Cardinals no es la mejor, pero ni cerca. Sí, tienes una línea ofensiva decente de medio pelo, pero hasta ahí. Pero la expectativa de puntos por juego de los Cardinals no va a ser muy alta. ¿Cuántas veces vamos a tener por juego a Jeremiah Love teniendo acarreos dentro de la yarda 5 en zona roja? Y eso limita el potencial al final de cuentas de Love. Pero eso sí, a pesar de que no veamos producción élite, Jeremiah Love por volumen y por talento debe ser considerado un running back top 12, porque además los Cardinals seguramente van a involucrar a Love en el juego aéreo, tal como lo hacen los Falcons con Villan Robinson, los Lions con Jahmyr Gibbs, los 49ers con Christian McCaffrey. Jeremiah Love tiene ese molde de poder ser un todoterreno. La proyección temprana para Jeremiah Love en los Cardinals va a pasar las 1000 yardas terrestres, 1035 tengo en estos momentos, 6 touchdowns, 60 recepciones, 495 yardas por aire, bastantes, es un muy buen número, y además 3 anotaciones. Insisto, Jeremiah Love debe ser colocado en rankings en el top 12 entre corredores para 2026, y en Dynasty sin duda es el 101 en drafts de novatos. No hay duda, y esto independientemente del formato, incluso en ligas super flex o de 2 quarterbacks. Déjenme darle un trago al café. Porque mis Titans, sí, mis Titans me pusieron muy contento con el pick 4 de Carnell Tate, salido de mi Ohio State de toda la vida. En automático, Carnell Tate puede ser el receptor más productivo para los Titans. Es el arma a profundidad que le estaba faltando a Cam Ward. Un Cam Ward que en su primer año en la NFL fue el quarterback 12 con más intentos de pase profundos en la liga. Por su perfil, Carnell Tate puede llegar a ser el receptor alfa en los Titans, y en el peor de los casos, en este primer año, puede ser una segunda muy buena opción para él
si asumimos que Wendell Tate, por experiencia y por su rol de receptor desde el slot, va a ser favorecido en targets. Pero realmente eso lo veo como el piso de Tate. Yo veo una situación similar a lo que pasó con Ted McMillan la temporada pasada con los Panthers. Fue un pick top 10 y llegó a ser titular de inmediato y entró eventualmente en buena química con Bryce Young. Creo que esto puede suceder exactamente igual y que Tate puede producir de inmediato. Se va a complementar muy bien. Wan'Dale Robinson por el slot, Carnell Tate por fuera. Me parece que Tate puede ser un wide receiver 3 alto y coquetear con la posibilidad de ser un wide receiver 2 bajo para fantasy fútbol. Esto lo estaría colocando en un rango de top 24, top 30 probablemente, así que hay que tenerlo en consideración. 13 receptores han sido elegidos en el top 10 desde el 2016. 9 de esos 13 han tenido al menos 100 targets en su primer año. Y las excepciones fueron boss terribles o jugadores que se lesionaron y no pudieron contribuir. Travis Hunter, Corey Davis, Mike Williams y Kevin White. Carnell Tate puede terminar siendo líder en yardas, en targets y touchdowns de los Titans en su primer año. Creo que va a estar ahí en el rango de casi 1000 yardas recibidas, poquito menos, 75 recepciones y 5 touchdowns. Carnell Tate es el que tiene el mejor panorama de entre los receptores novatos, al menos en su primer año. Quien quizá pueda tener un mejor panorama a largo plazo pudiera ser Jordan Tyson con los Saints. Pero sinceramente, yo prefiero apostar por el talento de Tate y de Ward que por el talento de Tyson y Tyler Shaw. Pero la llegada de Jordan Tyson a los Saints es un buen emparejamiento. Tyson es un wide receiver atlético con mucho potencial, pero que tiene algunas banderas rojas, especialmente por las lesiones que sufrió en su etapa colegial. Ya trae mucho cargando en su espalda y llega a la NFL donde va a ser demandado aún mucho más físicamente. Tyson es un receptor que alinea mucho más por fuera, así que es muy probable que veamos a Chris Olave regresar al slot. Un lugar desde donde fue mucho más productivo en los Saints. Tyson puede ganar donde sea en el terreno de juego. Rutas cortas, intermedias, a profundidad. Es un receptor muy completo. Pero por su perfil, al ser un receptor que gana más por volumen, necesitará justamente de muchos targets para ser productivo cada semana. Y por eso creo que tiene un piso seguro, pero un upside no tan alto. Por eso prefiero a Carnell Tate en estos momentos. A Tyson también lo consideraría un wide receiver 3 alto, pero insisto, va a necesitar de targets constantes para poder producir. Jordan Tyson no se va a beneficiar de las jugadas grandes a profundidad como lo va a hacer Carnell Tate. Una proyección inicial, 100 targets también, al igual que Tate, 68 recepciones, 905 yardas y 4 touchdowns. Números muy similares. En el pick 16, ¿por qué? ¿Por qué Jets? ¿Por qué echarnos a perder la proyección de producción inmediata de un talento como el de Kenyon Sadiq, el tight end de Oregon? El mejor tight end de esta generación, sin duda alguna. Un freak atlético que puede atraparlo todo, tiene buenas manos, además puede bloquear, pero que no es un tight end que vas a poner a bloquear. Es un tight end que vas a ponerlo a recibir pases y muchas veces desde el slot. En Oregon jugó en el 58.5% de sus snaps desde
ahí. Pero el destino no es para nada favorable. Había otros mucho mejores destinos para Kenyon Sadiq donde podíamos perfilarlo como una opción top 12. Esa proyección hay que hacer la bolita y tirarla a la basura de inmediato. Y no solo por la llegada de Sadiq a los Jets, sino porque después los Jets remataron con la adición de Omar Cooper. Lo perfilaba de inicio. Llegó a los Jets y dije, bueno, no es el destino ideal, pero el talento puede ser el número 2 detrás de Garrett Wilson. Puede ser un tight end top 15, ¿no? Pero después de lo de Mark Cooper, la competencia por targets en los Jets va a ser terrible. Y lo digo terrible en los dos sentidos. Terrible porque hay mucha competencia. Garrett Wilson, Omar Cooper, Kenyon Sadiq, Mason Taylor, Breece Hall. Y terrible porque van a estar recibiendo pases de Geno Smith. Geno Smith perfila para ser un quarterback puente en los Jets y nada más. Los Jets estaban muy entusiasmados al momento de hablar con Kenyon Sadiq en el draft, pero eso no es bueno, pero al final de cuentas esa emoción no se traduce en lo bien o mal que lo van a hacer los Jets en la temporada. Y además ahí está Mason Taylor también, un tight end por el cual apostaron el año pasado en el draft. Yo creo que los Jets pueden ser creativos y nos pueden dar alineaciones ofensivas de dos tight ends al mismo tiempo. Podemos ver a Mason Taylor alineado como tight end, Kenyon Sadiq alineado en el slot o por fuera, incluso puede suceder. Pero mi proyección sí cambió después de lo de Omar Cooper. Estoy previendo un rango entre 55 recepciones para Sadiq, 585 yardas y 4 touchdowns. Para Dynasty, Sadiq sí proyecta para ser top 10 eventualmente, fácilmente, sobre todo cuando los Jets sepan quién será su quarterback para el 2027. Una vez que los Jets tengan quarterback sólido de la media para arriba, esta ofensiva puede entusiasmar si todo se mantiene en el estado en el que está. Después viene el pick 20. Los Eagles subieron, hicieron un trade con los Dallas Cowboys para ir por Makai Lemon, el receptor de USC. Obviamente todos sabemos qué significa esto, ¿no? Prácticamente es la despedida anticipada de AJ Brown, que muy probablemente sea intercambiado en junio y muy probablemente su destino sean los Patriots. Makai Lemon es un wide receiver muy versátil que puede ser algo más que solo un receptor de slot. También puede alinear por fuera. En colegial, específicamente en el 2025, alineó en el slot desde 70.6% de sus snaps. Esto no quiere decir que esté destinado a hacer solo eso, ¿eh? Suele ganar muy bien en rutas cortas o intermedias. Y lo que decía, los Eagles se están preparando para la vida post AJ Brown. Los Eagles se hicieron de AJ Brown con un trade en el draft y los Eagles han tomado al sucesor de AJ Brown con un trade en el draft. Clásico de los Philadelphia Eagles. Todos estos movimientos nos dicen que Devonta Smith va a pasar a ser el wide receiver número 1 en Filadelfia y que va a alinear por fuera en mucha mayor proporción la próxima temporada. De un lado vamos a tener a Devonta Smith, de otro lado vamos a tener a Dontavion Wicks y Makai Lemon entra al quite en el slot. La producción fantasy de Makai Lemon deberá venir en su mayoría a través de recepciones y de las yardas después de la recepción que pueda lograr. No va a ser de inicio un arma a profundidad para Jalen Hurts. Lo vería como un wide receiver 4 un tanto volátil. Piensen en las temporadas de novato el año pasado de Jaden Higgins en los Texans o de Luther Burden en los Bears. Hubo semanas en las que fueron utilizables como wide receivers 3, en el flex,
pero realmente fueron un wide receiver 4. No lo considero un jugador que debas poner sí o sí en tu lista a draftear para la próxima temporada, pero sí vale la pena tenerlo en la mira por si te cae en alguna ronda 9, 10 y lo quieras poner en tu banca y ver si logra explotar eventualmente. Para Dynasty, sin duda, es una de las mejores 4 opciones en la posición. Y ahora tengo que tomar café, pero por otra razón. Los Titans me hicieron muy feliz con Cornell Tate. Los Browns. Los Cleveland Browns. Sabíamos que era un equipo que necesitaba, le urgía un receptor. Pudiste haber tomado a alguien más. ¿Por qué a Casey Concepción? Si los Jets nos van a arruinar a Kenyon Sadiq, los Browns pueden arruinarnos al menos para 2026 al receptor más dinámico, más versátil de esta camada, Casey Concepción. Un receptor que sabe ganar en cobertura por zona, que sabe ganar en cobertura hombre a hombre, que por su habilidad de separación es una aspiradora de targets. Casey Concepción de inmediato se convierte en el receptor más talentoso en el roster de los Browns. El número 1. Jerry Jeudy, Isaiah Bond, Cedric Tillman. Casey Concepción es el mejor, sin duda. El problema es quién le va a estar lanzando pases a Concepción. Si es Shedeur Sanders, no son buenas noticias. Si es Deshaun Watson, tampoco. Si es Dillon Gabriel, tampoco. La situación es bastante precaria en los Browns y no podemos esperar que Concepción, ligado al menos en 2026 a este tipo de quarterbacks, pueda explotar en producción. Uno de los mayores problemas de Concepción en colegial fueron los pases soltados. Muchos atribuibles a él directamente, muchos atribuibles a su quarterback. Y si ahora lo pones, perdón, a recibir pases de este tipo de quarterbacks, pues bueno, no quiero decir que esto va a ser un fracaso total, pero va a ser muy complicado poder confiar en Concepción en 2026. No me bajo del barco de Concepción en Dynasty. Me encanta como prospecto, pero la situación del quarterback pone freno de mano por ahora al receptor. Hay que considerarlo un wide receiver 3 bajo, probablemente un wide receiver 4 alto. Este es otro de los wide receivers que espero logren tener al menos 100 targets en su primera temporada, porque insisto, va a ser una aspiradora de targets para los Browns, pero un techo muy limitado. 63 yardas, 63 recepciones, no, 63 yardas, nos bajamos del barco absolutamente todos de inmediato. 100 targets, 63 recepciones, 780 yardas recibidas y 3 touchdowns. El pick 30, los Jets toman a Amari Cooper. Entiendo perfectamente las razones por las cuales los Jets hicieron lo que hicieron y me gustó muchísimo. De hecho, el draft de los Jets. 3 picks de primera ronda. El tight end, el wide receiver, lo tienen todo para armar un trabuco eventualmente. Vamos a ver si les funciona. Amari Cooper fue un receptor muy productivo en Indiana con Fernando Mendoza de quarterback. Un wide receiver de slot, lo cual era una necesidad absoluta en los Jets para poder complementar o tener un complemento de Garrett Wilson. Cooper va a ser el receptor por dentro, mientras que Garrett Wilson seguirá alineando por fuera. Cooper va a ser ese receptor de posesión, de generar yardas después de la recepción, un arma en corto alcance para Geno Smith. El problema es justamente ese, la situación de quarterback y además, ya lo había dicho, la competencia de targets. Amari Cooper en el mejor de los casos perfila para ser
segunda, tercera opción de Geno Smith en una ofensiva que no nos entusiasma en lo absoluto. Hay que considerar a Omar Cooper como wide receiver 5, un receptor que vale la pena elegir en últimas rondas en drafts del 2026, pero que en 2027 pudiera despegar y convertirse en un wide receiver top 20, top 24, una vez que los Jets resuelvan la posición de quarterback. Por último, el pick 32, Jadarian Price a los Seahawks. Los Seahawks estaban buscando un corredor y lo encontraron en el ex compañero de Jeremiah Love. Hay que ponerlo como titular de inmediato en tanto no esté recuperado Zach Charbonnet. Price es un running back con buena producción, muy buena efectividad, pero sin tanto volumen porque estuvo a la sombra de Jeremiah Love. Lo que me preocupa con Price es su perfil tan bajo en el juego aéreo. No fue muy utilizado en esa área en Notre Dame, pero creo que los Seahawks pudieran forzar esa utilización en Price. Es decir, ¿lo sabes hacer? Sí. Bueno, aquí sí te vamos a utilizar. Muchas veces el hecho de que un corredor no sea utilizado en juego aéreo dice más del sistema que del jugador propiamente. No es algo que no sepa hacer Jadarian Price. Mientras no esté Zach Charbonnet, hay que ver a Price como un running back 2 medio, un running back 2 bajo. El asunto es qué va a pasar con este ataque terrestre una vez que regrese Zach Charbonnet. El año pasado vimos que este ataque terrestre fue un comité y fue un dolor de cabeza absoluto. Por momentos el que produciera Kenneth Walker, otros momentos fue Charbonnet. ¿Va a pasar lo mismo en 2026? ¿Cuánto hay que invertir en Jadarian Price? Alguien que puede ser un running back 2 medio bajo las primeras 8 o 10 semanas de la temporada y que después tengamos que dejarlo en la banca por estar limitado cuando se establezca este comité. Es difícil, lo de Jadarian Price. Me entusiasma sin duda, porque si Jadarian Price lo hace espectacular esas primeras semanas, pues cuando vuelva Zach Charbonnet, los Seahawks no van a tener prisa en que Zach Charbonnet esté en el terreno de juego, porque van a confiar en lo que puede aportar Jadarian Price. Sí que es una situación interesante, sin duda alguna. Vamos a ver cómo se comienza a desenvolver esto una vez que veamos a Jadarian Price ya en el campo de entrenamiento y en la pretemporada. Vamos a ver. Pero de qué es interesante, es muy interesante esta adición. Para el día 2, para rondas 2 y 3, tenemos todavía mucho talento disponible, especialmente en la posición de receptor. Denzel Boston ha caído y seguramente va a ser elegido en los primeros 5 picks de la ronda 2. No tengo dudas. E incluso puede ser el primer jugador elegido el día de hoy por los 49ers. Jeremy Bernard, Antonio Williams, Chris Bell, Chris Brassel II, Elijah Sarrat, Ted Hurst son nombres que pudieran escuchar el día de hoy y hay que echar ojo dependiendo en dónde caigan. Hablando de running backs, yo esperaría que el siguiente corredor sea elegido hasta finales de la ronda 2, principios de la ronda 3. Hay un abismo entre los principales corredores que ya fueron elegidos y los que le siguen. Por ahí Mike Washington, este freak atlético de Arkansas que la rompió absolutamente en el Scouting Combine, puede haber un equipo que diga, vale la pena invertir un pick de mediados de ronda 2 y vamos a ver qué resulta. Él puede ser el siguiente en escuchar su nombre. Emmett Johnson de Nebraska, Jonah Coleman de Washington, Katron Allen de Penn State, Nick Singleton también de Penn State, son otros jugadores que vale la pena
tener en la mira, y en la posición de tight end, pues ver a dónde llega Eli Stowers, el ex tight end de Vanderbilt. Si llega a un buen destino, incluso pudiera tener una mejor producción inmediata que Kenyon Sadik. Así que no se pierdan todo lo que nos tendrá el draft en su segundo día. Lo pueden ver por ESPN, Disney Plus, y no se pierdan el episodio de reacciones que tendré aquí en el Estadio Fantasy Podcast. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y a darle con todo porque el Fantasy Fútbol ya empezó.